Yo quisiera comenzar con una, no anécdota exactamente, pero sí con parte de la expresión del gusto que me da estar aquí presente dando esta charla, por el hecho de que hace ya más de 10 años aproximadamente participé como estudiante, ponente en varios de los CONECAS, si no recuerdo mal, en San Luis Potosí, en Puebla y en el Estado de México, y realmente era todo un ritual antropológico en el sentido de rito de paso, de juntarnos los estudiantes en la madrugada, que la madrugada ya es solo hora de fiestas, generalmente no es hora de terminar trabajos finales, y tomar autobuses desde el centro de la ciudad de Mérida para ir pues, unas 24 o 26 horas más o menos desde la península de Yucatán hasta San Luis, Estado de México o Puebla. Entonces era, pues como estudió Víctor Turner, estos ritos de paso, como estas caravanas, etcétera, procesos liminares también donde sucedían muchas cosas extrañas, ¿no? Y realmente pensando y rememorando un poco esta cuestión de estudiantes en autobuses recorriendo México en la madrugada, realmente algo que me impactó es la connotación ya negativa que tiene, sobre todo cercanas a estas fechas, de cuando pensamos ahora en estudiantes en autobuses en la noche en México. Inevitablemente se nos viene a la mente el tema de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y en ese sentido, la presentación tiene que ver con estas cuestiones. La otra nota aclaratoria es que me invitaron, agradezco de nuevo muchísimo la invitación, a hablar sobre el futuro de la antropología en Yucatán. Entonces eso realmente era un reto porque en parte he trabajado algo de historia de la antropología en Yucatán, pero evidentemente, como dice el escritor mexicano Fernando del Paso, el futuro no existe. Entonces es muy difícil estudiar algo que no existe, aunque digan que a veces nos inventamos los objetos de estudio. Lo que sí podía hacer era, con estos remolinos mentales que nunca entendí del todo de la película Volver al Futuro, pensar que lo que sí podíamos hacer era volver a las discusiones sobre el futuro de la antropología planteado desde Yucatán en 2016. Así que quiero hablarles de 3 puntos principalmente. Uno muy breve, que serán algunas notas antropológicas sobre el futuro, algunas especies de insights que la antropología ha hecho sobre el tema del futuro. Luego el tema central de esta charla, que es ya propiamente volver a la discusión sobre el futuro de la antropología en Yucatán, una suerte de viaje al pasado. Y finalmente un tema con título muy calvinesco de Italo Calvino, 2 propuestas desde la antropología jurídica para el presente milenio. Comienzo con algunas notas antropológicas sobre el futuro. Realmente, como comentaba hace un momento, la antropología ha sido más asociada hacia el estudio del pasado, ¿sí? Con sus diversas ramas o subdisciplinas, la arqueología, la etnohistoria, igual la antropología social o la etnología, y principalmente con el presente, pero muy pocas veces trata el futuro. Vemos en años recientes varios intentos o varias rutas de exploración de cómo entender el futuro. Yo solo quiero detenerme en un par de ellas. Una ha sido tratada por Arjun Appadurai, antropólogo indio, en un reciente libro titulado El futuro como hecho cultural. En este libro, Appadurai propone entender el futuro, digamos, voy a retomar solo unos elementos, a partir de 3 elementos que voy a estar refiriendo a continuación. Uno de ellos es la imaginación, que quienes hayan leído a Appadurai recordarán que ese tema lo trata particularmente en un libro anterior, la modernidad desbordada, y en parte este libro puede ser entendido como una continuación de este libro de 1996, donde Appadurai reitera sus ideas de que el futuro, la imaginación es una fuerza productiva también que transforma el orden de las cosas, que no solo es individual, sino que también es colectiva, ¿sí? Y que en la actualidad ha estado globalizado, es decir, hay una serie de medios de comunicación, de dispositivos tecnológicos que han globalizado la imaginación. El futuro también puede ser entendido a partir del elemento de aspiración que dice Appadurai en este texto, es la contraparte política de la imaginación, que tiene que ver con la esperanza como una emoción política vinculada con el futuro. Pero este es uno de los puntos que me parecen más interesantes en esta idea, que
la aspiración está desigualmente distribuida en el mundo. Es decir, no todos podemos tener las mismas aspiraciones, o nuestras aspiraciones no pueden ser igualmente cumplidas para todos, y sobre este punto igual volveré más adelante. Y por último, Appadurai plantea el futuro en relación a la anticipación, que tiene que ver con este contexto mundial caracterizado por algunos autores, muy diversos autores, y ahorita volveré a ello también, como una sociedad de riesgo y de especulación. Es decir, vamos a ver cómo distintos actores intentan anticipar el futuro a partir de estos paradigmas. Una idea más que retomo de Appadurai es la idea de que, así como la historia sabemos que está sujeta a disputas, el futuro también está sometido a consideración, a negociaciones entre actores, a distintas disputas. Y esto tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento, con la idea, por ejemplo, desarrollada por el recientemente fallecido también sociólogo alemán Ulrich Beck, de una sociedad de riesgo, es decir, que vivimos en una sociedad de incertidumbre, donde se vive no solo el riesgo ambiental, ecológico, por ejemplo, de vivir una catástrofe ecológica, sino también de riesgo económico, de riesgo de crisis políticas, como los conflictos violentos, entre otros. Y que un antropólogo francés, Marc Abelé, ha retomado con la idea de que vivimos en un régimen de incertidumbre o una política de supervivencia, como él también le llama, ¿no? Que se extiende a estas ideas de riesgo, las tenemos en todas partes. El riesgo en las prácticas cotidianas tecnológicas, por ejemplo, de tener un virus en la computadora, de no estar abriendo, no estar metiéndote en cualquier sitio. Lo mismo adquirir una enfermedad de transmisión sexual o cualquier tipo de riesgo en los ámbitos más disímiles de la sociedad. Retomo algunas notas también de otros autores. Aquí presente el doctor Esteban Crotz ha retomado la idea, formulado la idea de la dimensión utópica de la cultura, es decir, la cultura no solo tiene este aspecto normativo y afectivo, ¿no? Sino que también tiene un aspecto utópico. Si lo explico mal aquí me pueden corregir, así que está bien. Una dimensión utópica anticipatoria también, es decir, donde los sujetos formulan sus deseos, sus esperanzas, que se vinculan también con la cultura política, y en parte toda esta discusión tiene que ver con el concepto de cultura política. De Boaventura de Sousa Santos, que me parece que en una tónica muy similar, él retoma el concepto de emergencia más bien, para formular una sociología de las emergencias, y me parece que una definición muy clara de Boaventura de Sousa Santos la ofrece en un artículo reciente, y la leo textualmente. Dice lo siguiente Boaventura con respecto a la sociología de las emergencias: hay que prestar especial atención a algunas señales del presente para ver en ellas tendencias, embriones de lo que puede ser decisivo en el futuro. Este artículo lo escribe a propósito de los pactos entre las izquierdas, particularmente entre las izquierdas europeas, viéndolo como una posibilidad de cultura política del futuro. Y en un contexto, de nuevo, en disputa, en negociación del futuro, en el cual, por un lado, hay una narrativa de riesgo, de miedo incluso, por ejemplo, el miedo al terror, el miedo a que los mexicanos, hayan más mexicanos en los Estados Unidos, o miedo a que los homosexuales se casen, o cualquier tipo de miedo, es decir, que pueda afectar a la sociedad, una narrativa del miedo a partir del cual se plantea el futuro, y lo que Boaventura de Sousa Santos plantea de construir una narrativa del futuro en términos de esperanza. Hay muchos otros autores que han delineado ideas similares bajo otros autores. Por ejemplo, Michael Fisher habla de los futuros antropológicos para referirse también a las formas emergentes de vida, sobre todo vinculadas a la tecnociencia. Inspirados en el filósofo Gilles Deleuze, varios han hablado también de lo virtual no únicamente como la realidad virtual, como Pokémon Go, bueno, eso sería más bien la realidad aumentada, como algunos señalan, no lo virtual únicamente que tiene que ver con las cuestiones técnicas, sino lo virtual que aparece desde que los hombres pintan en las cavernas, es decir, algo distinto a la realidad, es decir, lo virtual como opuesto a lo actualmente existente, y que muchos autores han retomado, por ejemplo Arturo Escobar, para señalar o caracterizar a los movimientos sociales como política de lo virtual, donde por ejemplo el movimiento feminista anticipa un mundo más equitativo en términos de relaciones de género. Los movimientos ecologistas plantean un mundo también más sustentable, etc., ¿no? Pero la idea de que lo virtual, lo emergente, lo utópico parece que cada vez está siendo mayor objeto de atención en las discusiones filosóficas, antropológicas y sociológicas. Estas ideas las retomaré más adelante. El segundo punto que quiero desarrollar es ya propiamente el volver a la discusión sobre el futuro de la antropología.
La máquina del tiempo que tengo aquí no es muy buena, así que solo serán 3 paradas, así, a su pena de perdernos en la historia. Vamos de vuelta a 1966, algunos hechos que estaban impactando la antropología. Los procesos de descolonización, ciertamente, esta es una imagen de la independencia, de la liberación de Argelia, que no es en 1966, es años antes, pero en este breve periodo de los primeros 5 años de la década de los 60 vemos una serie de procesos de liberación colonial que afectan profundamente la práctica antropológica, sobre todo si recordamos que países como Francia, Gran Bretaña, realizaban trabajo de campo en países africanos, en colonias. En el contexto de la Guerra Fría y la carrera espacial, en a ver cómo reafirmaban su poder tecnológico la Unión Soviética y los Estados Unidos, en 1966, sí, el 23 de agosto, hace ya poco más de 50 años, se toma la primera fotografía de la Tierra desde la Luna, y es esta, a menos que nos hayan mentido también con esto, pero se supone que es esta. Hay toda una gran irrupción del movimiento y la cultura pop, aquí discos de hace 50 años, ya en su fase más psicodélica, tal vez faltó también Bob Dylan aquí en este año. Y en términos de discusiones antropológicas, que realmente tampoco nos vamos a detener mucho en esto, para recordar un poco del terreno del que estamos hablando, Víctor Turner publica justamente El proceso ritual, a propósito de estos rituales de peregrinación de los congresos de estudiantes, y escribe La selva de los símbolos, aunque se publica un año después. Clifford Geertz publica su muy famoso ensayo de la religión como sistema cultural, del cual Renato Rosaldo, por ejemplo, dice, se convirtió a la antropología leyendo estos textos. Marvin Harris desarrollaba la ecología cultural por esos mismos años. Ángel Palerm regresa de los Estados Unidos, uno de sus varios exilios, a la Ciudad de México, e imparte su muy famoso curso de introducción a la teoría etnológica en la ENA, ¿no? Como el propio Palerm dice en la introducción al libro de la teoría etnológica, fue un curso bastante improvisado y sobre la marcha, pero que quedó en la memoria de generaciones de antropólogos, ¿no? Y que marcó también la antropología mexicana. Y en el contexto local se crea el Centro de Estudios Antropológicos, que es un antecedente de esta Facultad de Ciencias Antropológicas. Probablemente, si ya se dieron, me imagino que todos ya que ya pasaron por esta casa, el Palacio Cantón, me imagino que ya pasaron el Paseo Montejo. Aquí estaba originalmente la Escuela de Ciencias Antropológicas. Y el punto en el que me quiero detener es el momento del auge del estructuralismo en estos años. Reconocerán a Michel Foucault cuando todavía tenía pelo en la caricatura, a Lacan, a Lévi-Strauss y a Roland Barthes. En 1900, la caricatura es muy famosa, no es mía desde luego, es de 1967. En este año, 1966, Claude Lévi-Strauss publica un ensayo titulado La antropología, sus logros y su futuro. Es un artículo muy breve, pero me parece que plantea ideas muy interesantes que luego se van a volver también lugares comunes en mucha de la discusión antropológica, pero me parece que la preocupación central de Lévi-Strauss en este momento y en este texto concretamente lo plantea con las siguientes palabras: llegará el día cuando la última cultura primitiva desaparecerá de la tierra. Si la antropología estudia a los pueblos primitivos y las culturas primitivas están desapareciendo, luego entonces, bajo esta lógica, el futuro de la antropología está en bastante peligro. Es decir, y Lévi-Strauss, bueno, para darse una idea de la magnitud de este fenómeno, Lévi-Strauss da los siguientes datos, y él realmente preocupado por esta situación, señala que a inicios del siglo XIX habían 250,000 nativos en Australia. En la década de 1960, cuando escribe Lévi-Strauss, quedaban solo 40,000. Y además los aborígenes australianos eran como uno de los paradigmas de lo que eran los pueblos primitivos, junto con los bosquimanos o los san. Y entre 1900 y 1950, dice Lévi-Strauss, alrededor de 90 tribus desaparecieron de Brasil. Recordemos que él hace trabajo de campo en Brasil, y solo quedan 30 viviendo en un estado de relativo aislamiento, dice Lévi-Strauss. Entonces, estos hechos le hacían creer y preocuparse severamente de que la antropología, el futuro de la antropología estaba en peligro. Realmente
creo que, más bien, no creo, ha habido muchísima discusión en torno a qué es lo que caracteriza a la antropología, si es su objeto de estudio, y si en este caso si era el objeto, las culturas primitivas iban a desaparecer, la antropología desaparecería también. Creo que hay muchos autores, muchos antropólogos han dicho, bueno, no es el objeto de estudio lo que caracteriza a la disciplina, sino para algunos es una serie de teorías, o una serie de conceptos como el de cultura o el de sociedad u organización social. Para otros es el método o un conjunto de técnicas, porque a veces es muy confuso, incluso yo creo que si aquí pregunto, todos vamos a tener respuestas distintas si trabajo de campo es método o es una técnica, ¿no? Pero para algunos métodos, para algunos es una técnica, que es lo que caracteriza, para algunos una perspectiva, una forma de ver la realidad de manera muy particular, pero Lévi-Strauss lo plantea en estos términos, es decir, el objeto de estudio de la antropología está en peligro. Y plantea una idea que es la que quiero aquí retomar a lo largo de la exposición, que señala Lévi-Strauss de manera bastante polémica para su época. Generalmente asociamos a Lévi-Strauss con un intelectual poco interesado en la política, a pesar de que todos los trabajos que también hizo para la UNESCO, como el de Raza y Cultura. Pero Lévi-Strauss dice en este artículo, la antropología es una hija de esta era de violencia. Es decir, Lévi-Strauss, como algunos lo han caracterizado, es un gran ilustrado, heredero de la tradición de Rousseau, es decir, de la ciencia como un producto de la ilustración y de la liberación del hombre de la era de las tinieblas a través del uso de la razón. La antropología se podría entender bajo este proyecto, es decir, bajo un proyecto humanista, bajo un proyecto ilustrado de la ciencia, pero Lévi-Strauss también está planteando la antropología es una hija de esta era de la violencia. Y esta idea la quiero retomar más adelante para preguntarnos si nuestro futuro como antropólogos, antropólogas, tiene que ver también con ser hijos de esta era de violencia que estamos viviendo en México. Y Lévi-Strauss termina estas reflexiones, y con eso también termino con él. Suena muy extraño eso, no termino con Lévi-Strauss, pero termino con este texto de Lévi-Strauss. Tenemos cada vez menos material con el que trabajar. Y hace una analogía bastante interesante. Si recuerdan, estamos hablando de la carrera espacial y esta fotografía vista de la Tierra desde la Luna, que la imagen, quiero regresar porque además al verla me recordó un cuento una cosmicómica de Italo Calvino, la primera, donde empieza justamente cuando los planetas se acercan mucho y uno puede hasta tocar el otro planeta, ¿no? Y a veces te quedas suspendido en la atmósfera, ¿no? Y no sabes cómo ir. Lévi-Strauss plantea esta situación, dice, imagínense que un planeta distinto, extraño, se acerque con tal distancia a la Tierra y luego se va a alejar y va a perderse de vista para siempre. Esta es una oportunidad preciosa para los astrónomos de estudiar realmente, casi en un contacto directo, físico, otro planeta. Esa es la situación en la que estamos con la antropología ahora. Dice Lévi-Strauss, las culturas nativas se están desintegrando más rápido que los cuerpos radiactivos. No seremos capaces de reconocer y estudiar esta imagen de nosotros mismos. Es decir, los nativos están desapareciendo y en este momento, dice Lévi-Strauss, están tan cerca de nosotros que podemos literalmente tocarlos, ¿no? Es decir, podemos tener esta imagen de nosotros mismos y comprender al ser humano en su mayor complejidad y profundidad a través del contacto con las culturas primitivas. Y por eso Lévi-Strauss señalaba la necesidad y la urgencia de la antropología. Esta idea también que está en Kluckhohn de la antropología como de este espejo de la humanidad, es decir, ver las otras culturas como parte del ser humano, ¿no? Y la idea de Ruth Benedict también del gran arco de las culturas, es decir, lo humano solo existe en esta enorme diversidad y si se pierde, perdemos también una posibilidad de comprensión de lo humano. Luego, damos un salto en el tiempo, en 1995, un salto bastante dramático. En este lapso pasaron muchas cosas, muchísimas cosas que no puedo ni siquiera resumir aquí, pero muchos otros autores se preguntaron también por el futuro de la antropología. Por ejemplo, Grigulevich, en un texto titulado justamente así, El futuro de la antropología social, decía lo siguiente: a nuestro juicio, la futura antropología no solo reside en esto, se refiere a la idea de una antropología activista. Aquí tengamos en mente el contexto de la guerra de Vietnam, proyectos de contrainsurgencia como el proyecto Camelot, sino también en la estrecha colaboración de sus representantes en aras del progreso social y científico, de la paz y la amistad de los pueblos, desde las posiciones de categórico rechazo, lo mismo del imperialismo que del colonialismo, tanto pasados como presentes. Es decir, de qué lado se ponen los antropólogos y de eso dependerá el futuro de la disciplina.
Pero viajando a 1995, recordemos un año antes, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el mismo día que se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que constituye, después de la caída del muro y del fin del socialismo real, acaso una de las utopías más concretas o reales, como dirían algunos autores, es decir, un referente realmente de posibilidad de transformación del mundo. En 1995 ya se integra la Organización Mundial del Comercio y tiene un mayor impulso la globalización económica, mercantil, comercial o hegemónica, como han caracterizado algunos. Entran también en vigor los tratados de Schengen con la apertura de varias fronteras en Europa. Tenemos varios conflictos étnico-raciales o etnorraciales, como han sido llamados, la guerra de Croacia, el conflicto antes en la Yugoslavia, conflictos entre serbas y croatas, etc. Acuerdos de paz en torno a estos conflictos. Y realmente aquí es más difícil por la cercanía, si acaso, pensar en obras paradigmáticas y representativas, pero por citar algunas de las cosas que se suelen leer mucho en las clases de antropología, Nancy Shepherd Hughes publica su muy famoso manifiesto, Suerte Manifiesto por una antropología militante. George Marcus publica en este año su texto sobre la etnografía multisituada. Michael Kearney publica también sobre lo local y lo global, un texto que en la UAM también es como una suerte de texto paradigmático que todos tienen que leer. Y me quiero detener en estos dos autores, Akbar Ahmed y Chris Shore, que publican en 1995 un libro, una compilación de ensayos titulado El futuro de la antropología, es decir, ya no es una reflexión meramente coyuntural, sino ya es un esfuerzo realmente de varios autores de pensar en el futuro de la antropología, con el subtítulo, que realmente es el tema central del texto, su relevancia para el mundo contemporáneo. Unos años antes, perdón por el agua, varios autores que hoy recordamos o llamamos posmodernos por diversas razones, entre una de ellas es porque Carlos Reynoso puso el surgimiento de la antropología posmoderna y los incluyó ahí, James Clifford, George Marcus, Michael Fisher, entre otros, comenzaron a tratar el problema de la crisis de la representación. ¿Sí? Tras el giro posmoderno y particularmente el postestructuralismo, los textos de Foucault sobre las redes entre el saber-poder, los textos de Said sobre el orientalismo, comenzaron a cuestionar las formas de representación de las etnografías y generalmente de la antropología. Empezaron a examinar críticamente las formas de escritura, las formas de representar al otro y también las formas de reflexividad del propio antropólogo, es decir, cómo el antropólogo se sitúa en relación a los otros. Esta idea recurrente de la crisis de representación es enfrentada por esos autores, Shore y Ahmed, y señalan que lo que está viviendo la antropología en estos momentos no es una crisis de representación, sino lo que ellos llaman una crisis de relevancia. Es decir, lo que está sufriendo la antropología en estos momentos es que no está siendo pertinente para el mundo contemporáneo porque, por ejemplo, no está explicando, al menos no a un público amplio, las causas, el origen, el desarrollo, las consecuencias de esos conflictos etnorraciales que se están viviendo en esos años. No está explicando, o lo está haciendo muy poco, realmente tal vez la apreciación es injusta, estos procesos de globalización neoliberal, como vemos con la Organización Mundial del Comercio, y se preguntan ellos, entre otras cosas, qué tiene que decir, por ejemplo, la antropología en torno a los conflictos religiosos y étnicos. Una de las ideas de Ahmed y Shore es que la antropología en sí misma tiene mucho que decir de estos temas, es decir, ha estudiado las llamadas etnias o tribus o culturas tribales por muchísimos años. Lo que está atravesando o lo que está sufriendo es una menor participación en la esfera pública. Es decir, Ahmed y Shore cuestionaban esta idea de que, a diferencia de antropólogas como Margaret Mead, Edmund Leach, el propio Franz Boas, que tuvieron una gran presencia pública, la antropología contemporánea está bastante encerrada en sí misma y no está diciendo mucho a un público más amplio. Y otras profesiones, desde el periodismo, los críticos literarios y muy distintas disciplinas, están ocupando el lugar de antropología. De hecho, si ustedes hacen un ejercicio de los libros antropológicos más importantes, muchas veces aparece en primer lugar Jared Diamond y
podrá estar bien el libro, pero no es un antropólogo, ¿no? Entonces, que el libro antropológico más importante sea por un no antropólogo, creo que es sintomático de este tipo de situación que están señalando Ahmed y Shor en estos años. Y el último punto en el que me quiero detener en este viaje, igual mucho más reciente, es el año 2002, que sin duda alguna está marcada por unos meses antes el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, con la consecuente guerra contra el terror a nivel mundial, la resolución de Naciones Unidas también, o el ultimátum que da las Naciones Unidas a Irak de un desarme, y toda esta teoría conspiracionista de que Irak tiene armas de destrucción masiva, al conflicto israelí-palestino en 2002, que no se origina en estos años, pero tiene nuevas expresiones bastante atroces para la humanidad, a tal grado que Stefan Hessel, uno de los redactores de la Declaración de Naciones Unidas, decía: este hecho debería realmente indignar a la población mundial, así como lo hizo el Holocausto décadas anteriores. En Yucatán, para traerlo a contexto local, tuvimos un huracán bastante devastador, el huracán Isidoro, y esa es una imagen que tal vez no reconozca la mayoría de aquí, no tendría por qué hacerlo, pero pues más o menos se ven algunas cosas devastadas, y que no es ciertamente la imagen para nada que da una idea de mayor devastación, ¿no? Algunos de los textos, cada vez es más difícil en un contexto más reciente hablar de textos clásicos o paradigmáticos, sobre todo porque se tocan ahí conflictos de intereses, pero tenemos dos obras muy influyentes, entre muchas otras, que dan la idea de cómo la antropología está estudiando el neoliberalismo. Por ejemplo, el famoso texto de los Komarov, Gene y John Komarov, sobre el capitalismo milenarista, de Achille Mbembe sobre la poscolonia, entre otros. Ese año muere Raymond Firth, para darnos una idea también. Y aquí quiero retomar un ensayo de Luis Vázquez León, titulado Quo Vadis Anthropologia Socialis, que quiere decir a dónde va la antropología social, o cuál sería el destino de la antropología social, donde señala varios temas que me parece muy pertinentes retomar. Aquí, en parte, se presenta de nuevo la idea de una crisis de relevancia de la antropología, ya no a nivel mundial o ya no solo a nivel británico, sino particularmente en el contexto mexicano. Y Luis Vázquez advierte dos tendencias que está viviendo la antropología mexicana. Una que se da varios años atrás, sobre todo en la década de los 70, que es lo que llaman varios autores un proceso de academización, que por un lado tiene que ver con el crecimiento de instituciones de educación superior y de investigación donde se practica la antropología, ¿sí? En ese momento se crea la UAM Iztapalapa, se crea el CIESA, se crean muchas otras instituciones a partir de estos años. Pero no solo se refiere a este proceso de expansión de instituciones académicas, sino también a que hay un cambio en el sistema de valores en la antropología mexicana, en donde la actividad académica, entendida como principalmente investigación y docencia, se vuelve la actividad más valorada, la que tiene una mayor valoración frente a otros tipos de actividades o de prácticas antropológicas, como podría ser la antropología aplicada principalmente. A la par de este proceso, dice Luis Vázquez, se está viviendo también un proceso de post-academización, que se caracteriza por varios elementos. Luis Vázquez no da una definición precisa de este término, pero una de ellas es la emergencia de nuevos campos y ámbitos profesionales de la antropología, por ejemplo en el sector privado, ¿no? En el mercado, que no ha sido el ámbito clásico del desarrollo de la antropología. La antropología en México surge principalmente como una profesión de Estado, como una disciplina de Estado, vinculada sobre todo al indigenismo, al patrimonialismo, ¿no? A las instituciones, respectivamente el Instituto Nacional Indigenista y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero surgen, dice Luis Vázquez, distintos ámbitos profesionales para la antropología, como el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, distintos tipos de organizaciones de la sociedad civil, las consultorías, entre otros ámbitos profesionales. En este proceso, dice Luis Vázquez, la antropología social mexicana está perdiendo terreno en su componente crítico. Es decir, esta antropología crítica que surge después del 68, sobre todo en la obra de Ángel Palerm, de Guillermo Bonfil, de Arturo Barman, entre otros, durante los procesos de academización y de post-academización va perdiendo lugar en la antropología mexicana, y también pierde lugar la discusión sobre lo que Andrés Molina Enríquez llamó a inicios del siglo XX los grandes problemas nacionales, ¿no?
En pocas palabras, tenemos la idea de que es una antropología más encerrada en la academia, desligada de la discusión de los grandes problemas nacionales, y eso tiene mucho que ver con lo que Ahmed y Short señalaban sobre la pérdida de relevancia de la antropología en el mundo contemporáneo. Y no voy a hacer ya un recorrido por los años, simplemente como lo tenemos muy cercano, quiero decir que ya es una cuestión del presente también. Un artículo, una conferencia, después publicada como artículo de Claudio Lobnitz, titulada La etnografía y el futuro de la antropología en México, donde me parece se retoman muchas de estas ideas planteadas por Ahmed, Shor y Vázquez, donde Lobnitz advierte la pérdida de prestigio, sobre todo de prestigio, de la antropología social en el México neoliberal. Dice, son otras disciplinas como la economía, la ciencia política y la sociometría, todas esas encuestas, ¿no?, las que ahora conocen a México, donde antes la antropología en México decía cómo era la realidad nacional, su diversidad cultural, por ejemplo, el papel o el lugar de lo indígena en la sociedad nacional. Ahora son otras disciplinas, ¿no?, particularmente esas tres, las que señalan o informan a la sociedad sobre lo que es la realidad mexicana. Lobnitz también advierte la ausencia de la antropología en el debate público y finalmente hace un llamado a reivindicar el papel de la etnografía para el futuro de la antropología. Da un ejemplo particularmente con respecto a la reforma educativa y cómo muchas veces tratamos casos de datos de la OCDE y otra serie de indicadores que no nos dicen realmente nada sobre las problemáticas docentes, ¿no?, que se dan en las aulas y en otros ámbitos, ¿no? Y ahí la etnografía sí tiene mucho que decir con respecto a estos procesos de reformas estructurales que está viviendo el país, por ejemplo, que las meras encuestas, los indicadores económicos y también los análisis de la ciencia política no nos revelan. Para finalizar, quisiera hablar dos propuestas desde la antropología jurídica para el presente milenio. Son dos propuestas nada más, ninguna de ellas innovadoras, pero antes de presentar dos propuestas quisiera hablar brevemente sobre cómo personalmente, ya no a partir de esos autores, Lévi-Strauss, Ahmed, Shor, Vázquez, Lobnitz, vemos el futuro de la disciplina, sino qué futuro personalmente veo que podemos enfrentar. Uno de ellos, o un escenario, tiene que ver con lo que Appadurai planteó con estas aspiraciones mal distribuidas. Y efectivamente vivimos un mundo enormemente desigual, devastadormente desigual. Según un informe de Oxfam de este año, 62 personas poseen una riqueza equivalente a la mitad del planeta. Esta riqueza hace tan solo 5 años, se concentraba en 388 personas. Es decir, vemos un proceso de acumulación de la riqueza de manera impresionante. Y para el caso mexicano, Gerardo Esquivel, en un informe también para Oxfam que elaboró el año pasado, señala cómo 16 multimillonarios en México poseen una riqueza actualmente, el año pasado, de 142.900 millones de dólares. Estos mismos millonarios tenían hace 20 años tan solo 25.600 millones de dólares. Pero para hacernos una idea de cómo en 20 años la riqueza de los 16 hombres más ricos de México se ha más de quintuplicado. Efectivamente, este escenario de desigualdad, me parece, nos habla de aspiraciones mal distribuidas, pero también me parece nos plantea graves problemas en términos de la idea de esperanza y lo que podríamos hablar del derecho más básico y fundamental, que es el derecho a la vida, esperanzas de vida. Según el Banco Mundial, este año 20 millones de jóvenes no estudian y trabajan en América Latina, y esto pensando que la educación es una vía de movilidad social y de construcción de futuro, aunque creo que no es la única y muchas veces no lo es. Pero retomando la idea de que la educación lo es, tenemos que 20 millones de jóvenes en América Latina no estudian ni trabajan, y 7 millones de ellos son mexicanos. Es decir, 7 millones de jóvenes mexicanos no estudian ni trabajan. Según datos que retoma Sergio Aguayo, el 36% de las víctimas de homicidio, principalmente vinculado con la guerra contra el crimen organizado, aunque no se reducen a ellas, son jóvenes de 15 a 29 años, a tal grado que varios autores, entre ellos José Manuel Valenzuela Arce, habla de que estamos viviendo un fenómeno de juvenicidio, es decir, de exterminio de los jóvenes en el país. En este escenario nos podemos preguntar por la antropología.
Quisiera aquí retomar unos elementos que trabajamos en un grupo titulado de manera un poco pomposa tal vez, Antropólogos por un mercado laboral digno y justo, que el 26 de septiembre de 2014, en el marco del primer Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología, dio a conocer una carta titulada La práctica profesional de la antropología frente a la flexibilización laboral, fecha fatídica, ciertamente, aunque en ese momento desde luego no se sabía nada o no había ocurrido la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Pero en esta carta, en este documento y posteriormente en un dossier publicado con las ponencias de esta mesa, se analizan, se discuten los procesos de flexibilización, precarización y estratificación que está viviendo la antropología social. Para darnos un poco de idea de este escenario, tenemos un mercado laboral más competido, como se suele decir, hasta la fecha. Igual si alguno ya desapareció me pueden corregir. Tenemos 23 programas de licenciatura en Antropología Social o Etnología en 18 estados del país, contando ya el más reciente de la UNAM, la licenciatura en Antropología Social. Y según la Comisión Intergeneracional sobre el Ejercicio Profesional de la Antropología, CIEPA, que es una comisión del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, estos son datos aproximados, no son datos realmente contundentes ni completos, pero son una aproximación, nos dan una aproximación del panorama. En 1970 se titularon 157 antropólogos, todos estos estamos hablando de licenciatura. En 1980, 458. En 1990, 888. Y entre 2000 y 2015 se presentaron 1.644 tesis de licenciatura. Es decir, vemos casi cómo se van duplicando el número de antropólogos sociales que van saliendo en el país, y la oferta, al menos en el ámbito académico, no va creciendo a la par de esta expansión de titulados en antropología. Según datos de la NUYES, para dar un poco cuenta de esta precarización laboral, el 5.6% de la planta académica de las universidades está constituida por profesores contratados por hora, que tienen honorarios entre 55 y 167 pesos por hora. Hay muchos otros datos que nos podrían dar cuenta de qué tipo de escenario de la antropología estamos viviendo. Quisiera señalar solamente dos posibilidades y con esto cierro la presentación, que me parece contribuirían a reivindicar el papel de la antropología en otros ámbitos profesionales, no solo en la academia, y sobre todo en la discusión pública. Y estos futuros posibles se dan ante dos escenarios estrechamente vinculados, pero distintos, que es el primero, ante las políticas neoextractivistas, el trabajo en el ámbito del derecho a la consulta previa, libre e informada. Aquí hay varias personas que están involucradas en el tema. Y ante la situación de violencia que estamos viviendo en el país, la participación de la antropología en los procesos de justicia transicional crítica. Esto me interesa mucho enfatizarlo. En términos del neoextractivismo, solo un panorama muy general. La inversión extranjera directa es la principal fuente de financiamiento de los países latinoamericanos, ¿sí? Y 5 países de América Latina concentran o acaparan esta inversión extranjera directa: Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina. Estos concentran el 85% de la inversión extranjera directa, y esta se va principalmente a los sectores de minería y de petróleo, es decir, industrias extractivas, a la manufactura y a los servicios. El caso particular de México, en la década de los 90, abre el sector minero a la inversión extranjera, principalmente a mineras canadienses, estadounidenses, no norteamericanas, y chinas, entre otros países. Hay varios trabajos, ponencias de estudiantes que tratan casos de conflictos en torno a proyectos mineros. Y según Andrea Cherami, retoma datos de varias fuentes, ya el 35% del territorio nacional ha sido concesionado a empresas mineras entre el 2000 y 2010. Y un dato también interesante es que más del 36% de los concesionarios de minas no pagan derechos de títulos de concesión. Es decir, no solo es riqueza que generalmente como está al inicio, se repatrian las utilidades, por decirlo de manera muy elegante, de que no se queda la riqueza en México, sino que además mucho ni siquiera se paga en términos de las concesiones mineras. Además de la minería, tenemos una serie de proyectos hidroeléctricos, de energía eólica, y pensando
inicialmente en el futuro la antropología en Yucatán vemos que ese es otro ámbito donde la antropología podría contribuir mucho en términos del tratamiento de estos proyectos de muy diversas direcciones. Monocultivos, incluyendo los cultivos transgénicos y una serie de distintos megaproyectos. En este contexto, el derecho a la consulta cada vez aparece más en distintas publicaciones y organizaciones como una herramienta o como una herramienta política para hacer frente a estos proyectos extractivistas. No lo quiero plantear para nada como una panacea, no es la solución ni la fórmula de resistencia, pero sí es un ámbito en el que me parece es fundamental que estén antropólogos. Aquí Carla está también participando en un proceso de observación de la consulta que se está llevando en Campeche con respecto a la soya transgénica. Y simplemente quisiera retomar algunos elementos. El derecho a la consulta es un derecho relativamente nuevo, es reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que si bien México lo ratifica en 1990 y ya tiene la misma validez que la Constitución, realmente es hasta años muy recientes, prácticamente a partir de la década pasada y esta década, que comienzan a llevarse a cabo procesos de consulta libre, previa, informada. Los casos más famosos que muchos de ustedes conocerán, el caso a la tribu Yaqui por la construcción del acueducto Independencia, el caso del parque eólico en Juchitán, en Oaxaca, y básicamente son los que se han llevado a cabo bajo los estándares internacionales, porque consultas indígenas se han hecho muchas, es decir, consultas que simplemente van y preguntan cualquier cosa en comunidades indígenas. La consulta previa libre informada no es una simple pregunta o una simple como referéndum hacia las comunidades indígenas, y aquí uso comunidades indígenas en un término meramente jurídico, no como una realidad. Sabemos lo problemático que es hablar de comunidades de cualquier tipo, pero no es simplemente una pregunta, sino que tiene que ser todo un proceso que se supone debe ser previo a la decisión, y en ningún caso en México se ha hecho previo a las decisiones que se toman. Tiene que ser libre en el sentido de que no debe haber ningún tipo de coerción o de coacción por parte de las autoridades o cualquier otro agente involucrado. Por ejemplo, la empresa no puede mandar a ningún tipo de golpeadores o de espías hacia las comunidades. Y también debe ser informada. Otro principio que se suele incluir es culturalmente adecuada, es decir, debe de seguir los llamados usos y costumbres de las comunidades o debe de respetar las propias formas de tomas de decisiones de las comunidades. Todos estos aspectos en la realidad y en la práctica son, como señalan varios juristas, particularmente un colombiano, César Rodríguez Garavito, resultan ser un campo minado, es decir, un campo en el sentido tanto de Bourdieu como un campo de fuerzas, de choques de intereses, pero también minado en el sentido, no solo porque se trata de minería también, sino con múltiples peligros que llegan hasta homicidios, desapariciones, entre otros tipos de violaciones de derechos humanos. Es decir, lo que se supone es el ejercicio de un derecho humano, en este caso un derecho humano colectivo, muchas veces lleva consigo la violación de otros derechos humanos. ¿Y qué puede pasar? Y ha sucedido en la mayoría de los casos en América Latina, que los aspectos procedimentales de las consultas, es decir, los trámites meramente administrativos, ¿no? Por ejemplo, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, etcétera, en qué fechas, cómo va a ser el protocolo de consulta, etcétera, desplacen a las cuestiones sustantivas, que es, por ejemplo, en el caso de la minería, por ejemplo, desde luego las afectaciones ambientales, hacia dónde se van las ganancias, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, las consultas muchas veces el proceso de consulta en la práctica han desplazado lo sustantivo por lo procedimental. Se dan, y esto es un aspecto donde me parece la antropología tiene muchísimo que decir, se dan constantes malentendidos, es decir, muchas veces tenemos autoridades que piensan que consultar es simplemente hacer cualquier trámite administrativo previo a autorizar un permiso. En este caso, por ejemplo, en el caso de la península de Yucatán, que se está llevando a cabo un proceso de consulta para la siembra o no de soya transgénica, realmente es en 7 estados del país, son 253,000 hectáreas. Para las autoridades esto es un mero trámite, un mero permiso. Es para este caso, pero para muchos otros. Cuando debe ser, al menos en los tratados internacionales, realmente un proceso de diálogo intercultural. Y ahí, ¿cómo se le hace entender a las autoridades y en muchos casos también a las comunidades, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que es un diálogo intercultural? Eso me parece, la antropología tiene una larga trayectoria y tiene muchísimo que aportar en estos hechos.
muchas veces reproduce cuestiones de hegemonía, y esto se ve particularmente, por ejemplo, en el caso de la consulta a comunidades mayas, donde en contextos mayablantes, o donde la lengua maya está sumamente presente, se pregunta si se quiere hablar en español o en maya, pero es una pregunta prácticamente dicha como ustedes sí entienden español, ¿verdad? No les dicen no son idiotas o no son ignorantes, pero solo eso falta decir, ¿no? Es decir, hay contextos de asimetría, de desigualdad de poder, de condiciones que tienen que ver con que el hablar una lengua indígena ha sido un estigma en México, y esto los antropólogos también han estado familiarizados con esta cuestión desde hace muchos años, ¿no? Donde pueden aportar cómo hacer, por ejemplo, un proceso de consulta realmente culturalmente adecuado. Pongo simplemente unas imágenes que están en el recientemente estrenada página de internet de la misión de observación, ¿no? En el proceso de consulta a comunidades de Campeche. Y paso al último punto dentro de estas propuestas, donde me parece la antropología también podría aportar mucho en términos de la relevancia en el México contemporáneo, que es el tema de la justicia transicional, que tampoco lo planteo como una panacea en lo más mínimo, pero me parece que es un ámbito donde las ciencias antropológicas en su conjunto tienen mucho que aportar. No hay una definición unívoca de justicia transicional, probablemente cada quien tenga una definición distinta, pero suele haber un consenso de que se refiere a un conjunto de medidas judiciales, políticas, que diversos países han implementado para hacer frente a procesos de transición política, particularmente de pasos de situaciones autoritarias o de dictaduras o de violaciones masivas a derechos humanos, a democracias, las llamadas transiciones democráticas en América Latina, por ejemplo, o a situaciones de paz, ¿no? Es decir, hay una transición política, y la justicia transicional se refiere a cómo vamos a hacer frente a esta transición y a este pasado. Generalmente se retoman los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, aunque cada caso enfatiza más algunos que otros. Después de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente con los juicios de Nuremberg, por ejemplo, se hizo más énfasis en el aspecto de justicia, de restribución, de castigo a los culpables, cuando en las transiciones democráticas en América Latina, por ejemplo, se hacía más énfasis en el proceso de verdad y de llegar a una situación de paz. En Argentina se instala la primera comisión de la verdad en todo el mundo, ¿no? En este sentido. Y varias de las acciones que se han llevado a cabo son, entre ellas, comisiones de la verdad. Más adelante veremos unos ejemplos muy rápidos. Acciones penales contra los culpables, compensaciones de distinto tipo, desde retribuciones económicas, disculpas simbólicas, terapia, apoyo sanitario, entre muchas otras formas. Y reformas institucionales también, que sería un aspecto central, es decir, transformar las instituciones que dieron lugar a estas condiciones de violaciones masivas de derechos humanos. No sé si alguno de aquí podría pensar, México ya vivió una transición democrática o no, creo que es un tema que se podría discutir en sí mismo, pero muchos así lo pensaron y señalaron con respecto en el año 2000, con el paso del gobierno del PRI al PAN en el gobierno federal, pero ciertamente no hay un consenso de si vivimos una dictadura, algunos llaman una dictadura blanda, o qué tipo de autoritarismo vivimos. Pero lo cierto es que no se llevaron a cabo procesos de justicia transicional como sí en otros países latinoamericanos, donde claramente se han señalado la existencia de dictaduras. A pesar de esto, me parece que igual en sintonía de muchos otros autores que proponen que se puede hablar de justicia transicional no solo en casos de guerras o guerras en todo el sentido de la palabra, o de gobiernos plenamente autoritarios y dictatoriales, sino en cualquier contexto donde hay violaciones masivas de derechos humanos. Y si vemos el contexto mexicano actual, creo que podemos coincidir en que estamos en un contexto similar. Para mencionar solamente 3 impresiones, la organización Amnistía Internacional, en su informe global de este año, para los últimos 2 años, señala que vivimos una grave crisis en materia de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de este año, también señala que atravesamos una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años. Su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez y Casa, señala también que estamos viviendo incluso un regreso al autoritarismo. Lo dijo también cuando él estuvo sufriendo varios ataques por parte del gobierno federal.
Y la Open Society Justice Initiative, en su informe Atrocidades Innegables, señala que incluso México está viviendo crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son estos crímenes? Creo que muchos ya estamos lamentablemente familiarizados con esto. Según datos oficiales, todos estos son datos oficiales, no datos de organizaciones de derechos humanos. Entre 2007 y 2014 tenemos 164,000 víctimas mortales o casos de homicidios vinculados principalmente a la guerra contra el narcotráfico. Lo que nos posiciona, a veces las cifras no nos dicen mucho, pero México es el tercer país con mayor número de homicidios en el mundo, después de Siria e Irak, es decir, después de países con conflictos bélicos igual abiertamente reconocidos internacionalmente, lo que ha llevado a varios actores a señalar que en México estamos viviendo un conflicto armado, estamos viviendo una situación de guerra. De 2006 a julio de 2015 tenemos 25,648 desaparecidos, no están todos catalogados como desapariciones forzadas, las desapariciones forzadas es cuando son cometidas por agentes del Estado. Entre 2010 y 2015 tenemos registro de 97 periodistas asesinados, lo cual es, digamos, toda vida es realmente grave, pero quienes están documentando esto, que sean asesinados o desaparecidos, es todavía más grave. Más lo que señalan todas estas organizaciones, una situación generalizada de tortura, una situación generalizada de impunidad, etc. Me parece que estos hechos o estos datos por sí solos creo que nos señalan esta situación de gravedad, de violación masiva de derechos humanos en México y de cómo la antropología podría contribuir a impulsar procesos de justicia transicional críticos. Porque si revisamos lo que se ha hecho en la materia o los intentos similares por hacer algo en esta línea, tenemos la fallida Comisión de la Verdad para 1968, instalada en 1993, que llegó a documentar 40 casos de muertos bajo el hecho de que no solo no sabemos cuántos muertos hubo en el 68, el 2 de octubre concretamente, sino que no sabemos quiénes son. Es decir, y la Comisión de la Verdad documentó al menos 40 casos y muy pronto dejó de operar. Y es tan poco conocido el trabajo de esta Comisión de la Verdad que en varias ocasiones varios incluso funcionarios han dicho se debería de instalar una Comisión de la Verdad para el 68. En el 2002, una de las promesas de Vicente Fox, se creó la Fiscalía, a finales de 2001, empezó a funcionar en 2002, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la FEMOS, que dejó de funcionar en 2006 y que realmente fue también un intento fallido. En parte hay muchas razones que explican por qué no funcionó esta Fiscalía, en parte porque no quedaba claro si iba a tener un enfoque más de justicia o retributivo, de castigo a culpables. Si algunos recuerdan, incluso el expresidente Luis Echeverría llegó a un proceso penal, pero finalmente esto se perdió. O si iba más enfocada a la verdad, a la apertura de archivos, a la revisión de archivos, etcétera, de lo que sucedió en el 68, el 10 de junio del 71, durante la Guerra Sucia, principalmente en estos episodios. Y casos más recientes que podrían ser un poco más exitosos en términos de que al menos concluyeron su trabajo, la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que en el 2014 presentó su informe, en el cual se documentan 512 casos de desaparición forzada. Solo doy este dato, hay muchas ejecuciones extrajudiciales, los famosos vuelos de la muerte, casos de tortura, de desplazamientos forzados, entre otros. En 2015, estoy seguro están muy familiarizados con el GIEI, con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa, igual una iniciativa extraordinaria a nivel americano de investigación de un caso que sigue lastimando a la sociedad mexicana y ante la cual todavía no hay claramente ni justicia, ni verdad, ni reparación del daño, ni garantías de no repetición. Y más recientemente, 2007 publicó su informe también, donde se documentan al menos 28 ejecuciones extrajudiciales que se vivieron en estos 2 años, además de desapariciones forzadas, tortura, etc. Un dato muy triste, muy revelador de estas comisiones es que, por ejemplo, la de Oaxaca, su presupuesto era el equivalente al gasto del gobierno federal en propaganda de 3 días. Es decir, él tenía el mismo presupuesto, que eran unos tantos millones de pesos.
y aún así fue sumamente escaso para tratar esta tarea. La justicia transicional ha tenido diversas críticas que me parece la antropología puede participar no solo para criticar los proyectos de justicia transicional, sino también para participar de manera creativa, de manera innovadora en este escenario. Uno de ellos es el mismo nombre de justicia transicional, es decir, se habla de transición, y creo que los antropólogos ya somos bastante críticos de cualquier tipo de teleología o de idea de progreso, como la defendió el evolucionismo unilineal, ¿no? De pasar por distintas etapas o estadios, ¿no? Pareciera que pasamos de salvajismo y barbarie, ya no solo en el sentido de Morgan, ¿no? de cuestiones de cultura material, sino salvajismo y barbarie relacionadas con la violencia, con la violación de derechos humanos, a la civilización. Es decir, estamos viviendo una transición de esa índole, o queremos hablar de transiciones de esa índole, de violencia a paz, de dictaduras y autoritarismos a democracia, o sabemos que los procesos de evolución no son lineales, ¿no? Son, como decían los antropólogos neoevolucionistas, multilineales, siguen distintos caminos y que no siguen necesariamente una historia continua hacia un mayor progreso, hacia mayor paz y mayor democracia, ¿no? Creo que los antropólogos tenemos mucho que decir al respecto. Cuando se habla de verdad, sabemos igual que esto siempre está en relaciones de poder, es decir, la verdad de quién o las verdades de quiénes, ¿no? Quiénes están imponiendo una verdad o cómo se están recreando las narrativas de memoria, de emociones, de sufrimiento. Cada vez hay más antropólogos trabajando estas cuestiones. También la antropología tendría mucho que decir en torno a las concepciones locales de justicia y cómo hay fricciones con el derecho internacional, donde a veces los tribunales, por ejemplo, pueden ser vistos como una imposición y que no sean las formas de resolución de conflictos propias de las localidades. Y también creo que la antropología podría decir mucho de que este foco en instituciones, donde son las instituciones y son actores políticos los que llevan a cabo crímenes, puede invisibilizar condiciones estructurales o de violencias cotidianas, por ejemplo, la violencia cotidiana de género en el ámbito doméstico y en el espacio público, cada vez más denunciada, donde tendría mucho que decir la antropología. Y de nuevo de una forma integral, es decir, la antropología social, en tanto que hace etnografía, en tanto que capta el punto de vista del nativo, de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, de los perpetradores también, puede aportar en este sentido de construcción de memoria. La arqueología tendría mucho que aportar también en estos procesos de investigación de restos materiales, de materialidad, de las violaciones a derechos humanos. La antropología biológica o física también, la etnohistoria o la historia tendría mucho que hacer en términos de reconstrucción de la memoria y de historias alternativas a las contadas de manera oficial. Concluyo con esta pregunta de los Komarov, Jean y John Komarov, quienes plantean en un libro reciente sobre teorías desde el sur, si el sur global es el futuro, como ellos plantean, es decir, ellos invierten la teleología, ya no la idea de que el sur está evolucionando hacia el norte, sino que es el norte el que evoluciona hacia el sur. Si Euroamérica está evolucionando hacia África, podríamos decir también América Latina. Es decir, si estos procesos vinculados a políticas extractivistas, a violaciones masivas de derechos humanos que se sufren de manera más grave en el sur, están anticipando un nuevo futuro para la humanidad, donde la antropología tendría mucho que decir. Yo termino señalando que estos son solo dos caminos, dos aspiraciones en el sentido de Apadurai, a partir de las cuales la antropología puede contribuir a la construcción de futuro en un mundo donde la capacidad de aspiración está tan mal distribuida, en donde sobran los sin esperanza, como ya hablan algunos autores, o los sin futuro. Y yo personalmente, como decía Roberto Varela de manera muy sarcástica, es decir, las ciencias sociales tienen una gran capacidad de predicción de la realidad. Retomando esta idea, no sé cómo será el futuro de la antropología o los futuros de las antropologías, como señala la convocatoria. Lo único que sé es que esos futuros los tengo justo frente a mis ojos, así que les doy la palabra. Muchas gracias.